Feliz tarde a todos y a todas. La verdad que es un verdadero placer estar aquí esta noche, porque la Casa de Colón alberga, dar a luz a un libro que nos parece un milagro. Un milagro porque es una iniciativa de Ina Gámez, la ilustradora, magnífica ilustradora, a la cual felicito porque me parecen fantásticas las ilustraciones que he podido ver del libro. A través de su iniciativa, de su empuje, hemos podido ver la realización de este libro y de muchísimas autoras que a través de sus ilustraciones han hecho sus microrelatos. Estos milagros ocurren y hoy en día estamos aquí para ver que el nacimiento de un libro, que siempre es un milagro, es una realidad. Este libro que ha editado la Fundación Fulmen, María Fulmen, que también quiero felicitar a la Fundación y a Carmen Herrera, porque el oficio de la edición muchas veces está oculto, pero es un oficio muy importante, porque no solo está en el concepto y en el fin de visibilizar una serie de obras que están ocultas, sino también está en el cuidado de la edición. Yo pienso que esta edición está absolutamente cuidada, que también tenemos que ver el libro como objeto y que el cuidado de la edición muchas de las veces no se valora, pero sin embargo aquí creo que es una edición absolutamente bella y perfectamente editada, y quiero felicitar a Carmen Herrera por su labor como editora y su labor como visibilizadora de la historia y de las artistas mujeres. Perdonen, pero el móvil y así a todos se los digo, se me apaga. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida. Sé que muchísimas autoras canarias, pero de todas las partes del mundo, han trabajado en esta iniciativa. Solo nombro algunas de las escritoras canarias que han participado y que esta noche van a leer sus textos: Rosa Ortega, Maite Martín, Martina Villar, Isabel Guerra, Teresa Ojeda, Carmen Herrera, Berbel, Carmen Tortosa, Pepa Molina, Purificación Santana, Patricia Rosa, Maruja Salgado, Montserrat Fillol. Son algunas de las escritoras que han podido participar en esta iniciativa que se hace durante la pandemia, y que la sororidad funcionó, porque veo que todas son mujeres las que han participado, y que realmente hoy vemos, como decía antes, la realidad del nacimiento de este parto maravilloso de ver esta obra perfectamente editada del libro. Solo quiero darles la bienvenida, darles las gracias por participar, darles las gracias a todas por su trabajo y decir que, bueno, la Casa de Colón es el lugar donde presentamos los libros, pero que estamos encantadas de trabajar por el feminismo, por las mujeres y por visibilizar el trabajo de tantas mujeres que están hoy en día ocultas, tantas mujeres creadoras. Por eso, muchísimas gracias, bienvenida y enhorabuena por su trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí en Canarias con todos ustedes, porque bueno, estoy muy contenta de la posibilidad de que este libro haya salido, como ha dicho como muy bien antes, como el trabajo de la edición es un trabajo que a veces no tiene mucha valoración, pero para mí es un trabajo muy gratificante, porque el libro, ahora mismo que estamos en la época del libro electrónico, que entonces cualquiera de nuestros libros todos se pueden descargar gratuitamente de la web de la Fundación María Fulmen, pues tener un objeto bello en las manos y tener un objeto bien terminado, pues también es un placer, pues, yo creo que un placer al que debemos de tener acceso, ¿no? Y que no debemos de perder de vista. La Fundación María Fulmen, bueno, fue el fruto de la imaginación y el deseo, y el último deseo de una librera sevillana que se llamaba María González, que tuvo una librería en Sevilla, en el centro de Sevilla, en la calle Zaragoza, que se llamó Librería Fulmen,
Y fue un lugar que fue un reducto de libertad, un reducto donde se hacían tertulias, donde se reunían gente de todo tipo, donde se podían encontrar libros prohibidos en la época pues, más dura de la época más dura de la represión. Entonces fue aquello un reducto pues eso, de libertad y de encuentros, y donde la gente podía expresar sus ideas, las que fueran, porque iban, y donde se podían encontrar libros que no se podían encontrar en ninguna otra parte. Entonces María pues falleció muy joven, falleció en el 1999 de un cáncer, y entonces ella pues no tenía hijos, no tenía familia, y cedió todo su patrimonio a un grupo de mujeres con la condición, ella ya había montado una pequeña editorial de la que solamente dio tiempo de sacar 3 libritos, y ella cedió toda su casa, su librería, todo su patrimonio a un grupo de mujeres con la condición de que sirviera para fomentar la creatividad y para potenciar la creatividad de las mujeres, tanto en el terreno artístico, literario, ilustradoras. De hecho, se hizo en Sevilla hace 15 días un homenaje de las escritoras y de las ilustradoras a María, porque por la fundación pues hemos organizado exposiciones, hemos hecho ciclos de poesía, hemos dado conferencias, hemos proyectado ciclos de cine, pues por ejemplo se hizo un ciclo de cine sobre mujeres musulmanas que fue muy interesante. En fin, que se han hecho muchas actividades y todas enfocadas y todas dirigidas a la creatividad y a la mujer, porque eso fue el último deseo de María, ¿no? Que ella era muy consciente de que normalmente, pues afortunadamente cada vez se va limando un poquito más, pero sigue siendo mucho más difícil publicar y mucho más difícil exponer y mucho más difícil que se tenga en consideración, por muy bueno que sea el nivel, a las mujeres que a los hombres, ¿no? Continúa habiendo una desigualdad, y mientras continúa habiendo esa desigualdad, pues tendremos que seguir fomentando pues la sororidad, como decía. Entonces este librito, que para mí no es solamente que el libro esté muy bien hecho y sea muy bonito, que lo es, sino que lo que más sorprendente ha sido la facilidad al ponerse en contacto, la facilidad de la respuesta, la facilidad de la conexión, la facilidad de lo rápido y lo fácil que ha ido surgiendo todo, y sobre todo la calidad de los relatos, porque no es que estemos hablando de un libro de relatitos, de relatos breves escritos por mujeres, es que son relatos muy buenos, es que es un libro que no hay ni un relato que desmerezca o que parezca que pueda bajar la calidad, ¿no? Es un libro que tiene un nivel, pero verdaderamente que casi, bueno, ya lo oía Inés, que cada vez que recibías uno de los relatos era emocionante, porque cada relato que recibías te gustaba más que el anterior, ¿no? Entonces, sobre todo para mí lo que ha sido muy bonito de todo el proceso creativo, no solamente del proceso editorial y de todo el proceso, ha sido la facilidad, lo fácil que ha sido todo, lo cómodo que ha sido, lo bien que se ha desarrollado, sin ningún incidente, sin ningún tipo de protagonismos ni de egos por medio, y sobre todo el resultado, que es de una calidad, ya no solamente que... Yo supongo que, como alguien dijo el otro día en la radio, el mundo de Inés, el haber sido capaz de haber creado su propio mundo, ha conseguido transmitirnos ese mundo, y que nosotras nos hayamos metido en ese mundo, cada una de nosotras, porque yo también tengo un relatito en ese libro, cada una de nosotras haya conseguido hacer suyo ese mundo, interpretarlo a su manera, con lo cual hay 31 versiones, hay 31 multiversos, ¿no? Porque es el universo de Inés y los 31 universos de todas nosotras, las que hemos participado y las que hemos interpretado ese universo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy, muy satisfecha del resultado, y paso directamente a Inés, que es la protagonista de su libro, de nuestro libro, ¿no? Muy bien.
No sé si me escucha. Muchas gracias, Carmen, por estas palabras tan bonitas y por la oportunidad de haber llevado a cabo este libro y tenerlo hoy entre las manos. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo en que es una edición preciosa. Y bueno, pues quería también daros las gracias por venir a todos. Muy emocionante compartir este momento con la autora, con amigos de aquí de Las Palmas. Y bueno, yo soy Ina Gámez, también, bueno, me llamo Inés, pero Ina es mi apodo de ilustradora. Y llevo unos 10 años dedicándome a la ilustración y al diseño. Y llevo varios años siguiendo un reto creativo que se llama Inktober, a través del cual empezó esta aventura, ¿no? Este proyecto de 31 cuentos para octubre. Comenzó con 31 ilustraciones que hice en el 2020, siguiendo este reto viral que se hace a través de redes sociales y que consiste en que cada día la gente que participa va subiendo una ilustración a redes sociales y se va compartiendo y la gente te comenta, ves lo que suben otros dibujantes y es muy estimulante. Realmente es un reto que recomiendo a todos los amantes del dibujo y de la ilustración. Hay gente que son ilustradores expertos y muy reconocidos, hay gente que simplemente pues, quiere compartir ideas. Y este año pues, fue muy especial porque fue un año de, como sabéis, de pandemia, bueno, post-pandemia, de estar en cuarentena y hubo una respuesta interesante en torno a las ilustraciones y también una necesidad mayor quizás de compartir ideas y emociones y de alguna forma a través de la red poder llegar a más personas y transmitir y conectar de ese modo. Entonces quizás hubo también un lado bonito dentro de lo que son las cámaras de eco de las redes sociales, que fue ese eco artístico y creativo que también se generó, bueno, y que se sigue generando a través de este tipo de actividades. Y bueno, en mi caso, las ilustraciones que hice, aquí tenéis un poco una vista general de las ilustraciones, fueron en tinta y acuarela. El reto se llama Inktober, con lo cual es una mezcla de tinta y octubre, porque sucede durante el mes de octubre. Y me permitió también a mí avanzar también a nivel técnico, porque todos los días suponía un reto de subir una ilustración y también a nivel de diseño, de ilustración, de pensar en cada concepto qué tipo de dibujo mostrar. Y bueno, pues lo fui compartiendo por redes. Este, por ejemplo, fue el primero y la palabra era pescado. Y yo mi proceso creativo muchas veces es cojo la palabra y hago un desglose de otras palabras que tienen que ver con esa. Y a partir de ahí pues voy hilando, voy haciendo dibujos y en este caso pues en realidad no hay un pescado ahí, no está la forma de un pez, pero sí el concepto de pescar. Y también tiene gracia porque en este caso tiene ese punto de crítica a lo que sería el estar atrapado por la pantalla, ¿no? Que también sucedía en esos días bastante. Entonces me permitió reflexionar sobre ese momento, sobre esas nuevas imágenes que se estaban creando, sobre ciertas sensaciones, ¿no? Cómo te imaginaría la sonrisa de alguien detrás de una mascarilla y cómo las personas de repente con los ojos podían transmitir tantas sensaciones. Y bueno, son dibujos que en realidad son bastante abiertos a interpretación. No tienen al ser solo imagen, no tiene marcado una dirección en cuanto a qué podría ser, pero sí que hay juegos de contradicción, como por ejemplo, en este caso, la palabra era trampa y empecé a pensar trampa, insectos, jugar con opuestos, avispa, niña, dulce, malvado.
Y con estos juegos de opuestos pues, se generan paradojas visuales que son interesantes o que pueden dar idea a historias, ¿no? Y esto es un poco lo que me comentaron algunas de las personas que vieron estos dibujos. En este caso fue la palabra flotar, y hay ahí pues una tensión entre el tiburón y un sombrero de playa, de vacaciones. Y en esa tensión que hay pues pueden surgir ideas para una posible historia. Y me parece curioso porque el origen del reto fueron las palabras y luego la imagen, y luego volvieron a las palabras, porque en este caso empezaron a aparecer una serie de cuentos. Y en principio todo comenzó porque Montse Fillol me comentó que una de las ilustraciones le había sugerido una historia y me envió su cuento. Y bueno, Montse está aquí, también muchas de las autoras, y realmente era emocionante, como comentaba Carmen, ver esas historias tan bonitas, hechas por escritoras tan increíbles, y para mí era un honor que pudieran surgir historias de otras perspectivas muy diferentes a la mía, y que se pudiera recoger esa imagen y transformarla en otro mundo. Y bueno, ya Montse, me comentaste de por qué no abrirlo a más personas que a lo mejor podrían estar interesadas en participar. Para mi sorpresa hubo más personas que quisieron unirse, y bueno, gracias a Carmen también pues se transformó en un proyecto de un libro, de hacer algo tangible, y la verdad que ha sido una oportunidad muy buena para tejer red, para conocer a otras mujeres que están creando, y para poder estar aquí con vosotros y tener este libro tan bonito entre las manos. No sé si me dejo algo en el tintero, pero me gustaría, bueno, esta es la lista de los títulos de los cuentos que ilustran esos dibujos, y bueno, pues creo que me gustaría dar paso a Martina, porque Martina Villar, una de las autoras, ha hecho un cuento a través de los títulos de los cuentos. Y me gustaría también dar paso a la autora aquí presente para que comenten un poco también, que comentéis vuestra visión del proyecto, y si queréis pues leer vuestro cuento, las que quieran participar. Y nada, pues dar las gracias también a la Casa de Colón y al Cabildo por darnos cabida y poder presentar y hacer que esto llegue a más personas, porque realmente de eso se trata, de compartir esta creatividad y el arte. Y nada, Martina, si quieres... Sí, vamos. Tengo compañía, te explico que... Vale, aquí hay una actriz, podéis venir aquí. ¿Se oyen? Sí. Pues aprovechando que Martina es una rebelde sin causa y que siempre me involucra en sus cosas, nosotros no vamos a leer nuestros textos, sino que vamos a leer un texto que ha escrito Martina expresamente para esta tarde. Y aprovechando que Ina nos ha dejado que digamos nuestras expresiones, pues a mí me gustaría comentar que bueno, que realmente es un producto maravilloso, que espero que lo lean, que lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotras, y que bueno, que es una sorpresa mágica como decía, poder unificar tantas mujeres con tantos textos, con estas imágenes que son maravillosas, y darle las gracias a las dos, porque creo que sin Ina y sin Carmen este libro, a pesar de nuestro trabajo, no hubiera sido posible, porque siempre necesitamos de las editoras y de las ilustradoras. Bueno, yo decir gracias a todas y a todos por venir. Gracias, Ina, porque eres una monstrua. Gracias, Carmen, porque sin ti no existiría, por lo menos, el libro como algo físico, y para mí es primordial. Y gracias por darme paso. Soy bien arriba, iba a decir, atrás.
Yo tengo la peculiaridad de hacer todo siempre al revés. No sé cómo me las apaño, es un distintivo que me acompañará hasta que me muera. Y por otro lado, bueno, también me alegra. Entonces, me gusta que hayan puesto la lista de los títulos, porque como está dedicado a todas nosotras, a cada persona, yo he leído cada cuento de todas ustedes para hacer el texto, pero siempre yo ahí no existo, es decir, siempre primando el conjunto. Y digo al revés porque empiezo por el final, es decir, el texto está construido, yo no construyo un cuento de manera narrativa muy inventiva, sino de una manera siguiendo el orden de los títulos, solo que del final hacia arriba. Ellas, cuántica, desesperanza, baba de caracol, pa. A mí me gustan mucho los dibujos animados y mi vida yo siempre, aunque pase algo terrible, yo siempre lo visualizo como dibujos animados. No me pregunten por qué lo hago, pero así lo hago. Entonces yo iba a hacer ahora una voz de dibujos animados para distinguir de la mía. Entonces le digo a Maite, ¿por qué no hacemos una cosa más en serio? Porque como si no todo lo mío es un poco tal. Pues Maite va a leer, cuando Maite hable, los títulos de los libros. No sé si me estoy explicando o me estoy enrollando. Y yo simplemente leeré la parte que yo he inventado. ¿Me he explicado? Sí. Pues si me he explicado, todos van a tener después una sorpresa. Pero, a ver, vamos, mándale. Ellas hablan también de la cuántica con el objetivo de alejar a la desesperanza, esa que se asemeja a la baba de caracol, Inés y su fantasma, que andan de arriba y abajo, vestida la criatura con aleta y sombrero, andan 173 pasos, mientras la sin rostro, con auténtica trascendencia, defienden el proceso. Hoy en los documentales de la 2 emiten Una vida sin plazo, y así Antes de dormir, ellas ya preparan su sueño, Mujer como árbol, a sabiendas que conduciendo el cohete espacial, imaginario compruebe quizás, un viaje sin retorno, pero ella se encargará de despertarla la guagua de la línea 4, entonces retornando a la cima de la no reacción de las personas adultas con su fuerza de voluntad y sus brazos abiertos, gritará con energía siempre octubre, mamá, mientras marea, la niña que cree ver en las olas le susurra, tráeme otra vez aquí, por favor. La maldita indecisión es y fue siempre una constante y aquel domingo apareció justo cuando por los tejados volaba el sombrero de Sofía, selección natural, se dijo suspirando, entre tanto descubría un móvil sin estrenar. Gracias. Espero que les haya gustado. Pues como el último y el primero es móvil sin estrenar, Elisa Herrera nos va a leer el primer cuento que fue escrito por María Jesús Alvarado, escritora y directora de cine de aquí de Las Palmas, o de Lanzarote. No, de Las Palmas también, vale. De Gran Canaria. Y nada, pues en lugar de ella, Elisa va a leer su cuento. Bueno, buenas tardes, y es un honor poder leer el relato de María Jesús Alvarado. Móvil sin estrenar. Lo que más ilusión le hizo a Temba al cumplir los 18 fue el móvil que le regaló su hermano, coincidiendo con la planificación de su viaje a Europa. Decidió no utilizarlo hasta concluir la travesía. Sería la señal clara
de que había tomado la decisión correcta. Lo envolvió bien en plástico protector y lo guardó junto con las pocas pertenencias que se llevaba. Cuando las cosas se pusieron feas en alta mar, buscó el modo de grabar 2 mensajes. Uno para su madre, diciéndole cuánto la quería y agradeciendo todo lo que habían hecho siempre por él. El otro para su primo Boturu, pidiéndole que atendiera al bienestar de sus padres y hermanos, que no los dejara solos. Así, si llegaba a la costa sin vida, alguien enviaría esos mensajes y ellos sabrían lo que había pasado. Volvió a guardarlo, con la esperanza de que pronto los borraría y podría finalmente, felizmente, llamar para ponerlos al día de su llegada. Pero a veces lo que ocurre es peor que lo peor que hemos imaginado. Temba ni siquiera llegaría a la costa. Cayó lentamente, como en un vuelo, cayendo a la oscuridad profundidad de ese mar, como en un vuelo a la oscura profundidad de ese mar sobre el que creyó que podría cabalgar en busca de un futuro feliz. Cayó lentamente a los brazos de esa inmensidad azul y todo quedó en silencio. Temba, oscuridad, azul y silencio. Solo el móvil mantenía un débil latido que atraía a los peces curiosos, y el pescador se alegró al pensar que uno de ellos había picado. Con cara de enfado liberó el móvil de Temba del plástico que lo envolvía. Lo observó detenidamente. Envió los 2 mensajes que aparecían como pendientes y colocó en las redes un conciso anuncio. Vendo móvil sin estrenar. Preguntar en el embarcadero. Voy a poner el siguiente, he puesto la ilustración que correspondía a Móvil sin estrenar. Como habéis visto, era muy diferente la interpretación o el cuento de la idea original. He tenido un pequeño fallo con la presentación, así que voy a saltar unas cuantas diapositivas. Y el siguiente es de Rosa Ortega, El sombrero de Sofía. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Monse, por invitarme a participar en este proyecto. Muchas gracias también a la Fundación y especialmente a Inés por servirnos de inspiración con su ingeniosa creatividad. Yo escogí esta ilustración atraída por el simbolismo de la terrible carga que parecía soportar la protagonista sobre la cabeza. Todo ese conjunto de objetos en los que vi representados nuestros pensamientos, deseos, sueños o emociones, que definen nuestra identidad y que creo tanto nos preocupan. Y los vinculé con un sombrero, pero un sombrero muy particular. En ese sombrero de Sofía se escondía un gran poder, la mágica posibilidad de cambiar la realidad, el impulso a la acción y la autoría. Y ahora empiezo a leer el cuento. Sofía vivía en un pueblecito y se sentía triste y sola. Para desarrollar su creatividad practicaba mindfulness y manualidades de goma eva. Un día desafió el antiguo canon de Polícleto y pensó: si la figura humana, para tener proporciones ideales, debe medir 7 veces el tamaño de su cabeza, ¿por qué no medir nuestro mundo de pensamientos y representarlo de forma física? ¡Eureka! Entonces se le ocurrió la brillante idea de otorgarle un espacio a los pensamientos. Para ello, confeccionó un sombrero muy particular de goma eva. Fue apilando objetos de los aspectos más representativos de su vida, siguiendo el criterio de priorizar en las primeras posiciones aquellos que eran más significativos y así sucesivamente. De pronto, un ordenador, un libro, una maleta, desvelaban su mundo invisible mental y se sintió
como si algo se moviera por dentro. Una tarde se atrevió a pasear con su nuevo sombrero. Al principio las personas le miraban asombradas, pero al rato comenzaron a curiosear y entablar conversación. Entonces se dio cuenta de que su invento facilitaba la empatía y ya nunca más se sintió ni triste ni sola. Poco después decidió emprender un negocio y, por supuesto, previamente materializó su plan en su sombrero. Pasado un tiempo, aquel deseo se hizo realidad. Al principio pareció un tanto extraña y estrambótica su sombrerería. Sin embargo, poco a poco, acabó poniéndose de moda. Confeccionaba sin descanso sombreros personalizados a través de asesoramiento terapéutico. Estos diálogos se convirtieron en un ejercicio de autoconciencia y reflexión. Además, diseñó una fórmula muy práctica para que cada pieza de goma eva fuera de quita y pon, lo cual facilitaba cambiar el orden de los objetos o un objeto por otro según oscilaran los deseos o sueños cumplidos. Descubrió que el sombrero provocaba un efecto mágico en quien lo usaba. Cuando un deseo, un sueño o un pensamiento tomaba forma en un objeto, una fuerza misteriosa lo convertía en realidad. Y así fue como Sofía creó un nuevo canon de belleza, en el que la fuerza de los sueños y los pensamientos recuperaron su verdadero lugar. De ahora en adelante, la gente prestaba más atención a sus pensamientos, decidía lo que recuperar del olvido y en qué pensar y soñar. Somos lo que pensamos y tenemos el poder de cambiarlo, repetía insistente Sofía, ordenando o modificando el entramado de nuestro sombrero. De Maite Martín. Por los tejados. La palabra original era radio. Yo no pensaba leerlo, si quiere pasar otra y aprovechar el tiempo. Pero... Sí, si alguien prefiere no sí, ¿alguien leerlo, prefiere está pasar bien. y leer el suyo? Que a mí no me importa, ¿eh? Lo leo, Coge el micro, Maite. Principalmente porque no me traje la capa. Ah, bueno. Tenía luz con la cosa, vale. Con el micro se escucha mejor, ¿eh? Vale, uso el micro. Gracias. Bueno, como decía Ina, se llamaba la radio, ¿no? La ilustración. Y yo como periodista, pues bueno, no me pude resistir a la tentación de hablar de este medio de comunicación. La mañana del sábado amaneció con ese manto blanco sobre los tejados y los copos de nieve que caían. La primera vez en mi más de medio siglo que veo esta estampa en la ciudad. Aproveché para ir a caminar bajo esa nube helada para ver todo cuanto pudiera alcanzar mi vista y mis pies. Pero tras la intensa caminata regresé a casa antes de que me sorprendiera más fuerte. Compré algunas cosas en las pocas tiendas que permanecían abiertas, algo de fruta y pan. Podría sobrevivir unos días. La virulencia de la tormenta hizo que siguiera nevando. Me parapeté en casa como en los días más duros del confinamiento y dejé que la radio sonara a todas horas. Mi único contacto con el exterior, entre música y noticias, mi vieja camarada me mantiene entretenido. Tengo libros pendientes por leer y varios diales donde elegir entre clásica, pop, rock. A cada momento suena esa canción de los años 30, Blue Moon. ¿Cuántas versiones se habrán hecho de ella? La radio me ha acompañado a lo largo de mi vida. He podido vivir sin tele, sin internet. No necesito una antena parabólica colgando de mi ventana ni un router que me dé mayor capacidad de banda. Mi teléfono móvil es una anacronía, pero nada me preocupa más que la situación que está viviendo el mundo. Esa triste luna que aparece cada mes y renueva las mareas. Lo que estamos haciendo con el cambio climático, el egoísmo que nos asola, es a veces peor que el virus letal que nos ha invadido y que parece venir a quedarse no solo a cenar, sino a desayunar almas. La radio unía a la gente, fue el instrumento básico durante las guerras mundiales, fue ese cacharro en torno al que se reunía la familia, incluso amistades y vecindarios, las personas menos afortunadas que no tenían. Parece increíble que hoy en día un medio más de comunicación, cuando realmente fue el primero de masas, hasta bien centrado en los años 50,
porque no todo el mundo sabía leer. Hoy ni pensamos en ese analfabetismo que persiste en zonas rurales e incluso en los suburbios y ciudades dormitorios. Ha dado color a nuestra vida, a mi vida. Ha estado a mi lado durante las horas más solitarias y tristes. Las voces y música suben por los tejados. Y si falla la electricidad, nos quedamos sin tele y cae la wifi. Ella seguirá aquí. De Martina Villar. Y bueno, comentar con el de la radio que me sentí muy identificada cuando lo leí, porque en las mudanzas y en momentos difíciles siempre me ha acompañado la radio. ¿Otra vez aquí? Bueno, yo sí tengo gafas, como ven, pero veo chungui. Micro. ¿Qué me lo traje en el papel? ¿Se me oye mejor así? Sí. Vale. Mi historia, me pongo un poquito más acá, porque vuelvo y digo que, aunque me lo toma coña, veo chungui. Se llama Aquel domingo. Esta historia no es ninguna fábula apócrifa, aunque quizás la duda te arremeta en alguno de sus tramos al estilo de los antiguos salteadores de diligencias. Entonces, en esa oleada de incertidumbre terrosa, es posible que la suspicacia acomode la veracidad de los hechos sobre la línea delicada del funambulismo. Y es que no es fácil gestionar si te dijeran que tu destino trashumó de puntillas en la infancia, enredado entre los frágiles dedos y las inocentes carcajadas, en esa ambigua y maravillosa etapa donde a raudales derrochábamos imaginación y volábamos sin urdir más plan que el propio juego. Pero comenzaré por el principio. Aquella tarde otoñal entendí que el frío no solo dependía de las estaciones, mientras repetía con una idéntica retahíla: abuela, tengo frío. Y reflexivamente me sentaba sobre su falda, a la par que ese rosario monótono me anhelaba. Aquel domingo, sentada frente al espejo, solo mi figura se balanceaba. Hasta aquel domingo no supe que vivía en dos mundos con absoluta autenticidad, y descubrí que sentada sobre el caballito cojo de madera, sobre la destartalada maleta, sobre la butaca desvencijada o sobre mi antigua cuna, también arrinconada en la habitación de los tesoros, era capaz de interpretar, predecir y vivir una serie de situaciones vedadas para la gran mayoría. Aquel domingo, mamá subió a la habitación de la azotea el espejo de caoba de la abuela. Si es cierto que nunca conocí a aquella entrañable anciana, fuerte y huesuda, y nunca tuve la fortuna de abrigarme entre sus brazos, también lo es si te digo que percibo su presencia en las azoteas, entre palanganas de agua con jabón y ropa blanca, y tablas remendadas, colmadas de macetas de geranio y lengua de suegra. Hace ya 20 años que mamá falleció, y segundos antes de su expiración me confesó que la abuela, como yo, también germinaba las maravillosas semillas hermafroditas de manzana. Ese mismo día recibí un sobre por correo y dentro un único naipe sin mensaje. Hoy no deseo alargar más esta historia. Quizás un día te cuente quién envió aquella baraja y cuál su propósito. Hoy simplemente trato de ser feliz y vivo en Valle Seco como una ninfa de las Hespérides, sin dragón, en una diminuta casa, con escasos muebles y el espejito hermoso resquebrajado de la abuela. Alrededor se escucha un paisaje arbóreo con olor a manzanas. Gracias. La siguiente autora es Isabel Sierra. No ha venido. Vale. Pasamos al siguiente. Teresa Ojeda, siempre octubre.
Pues muchas gracias. Es decir, un honor para mí pertenecer a este colectivo de mujeres, a este maravilloso libro. Decir que me inspiré en la bolsa que vuela, porque aquí en octubre, en las islas, nos llega lo que nosotros llamamos el tiempo de abajo. De buenas a primeras se nos pone el cielo gris, el viento sopla fuerte y la lluvia empapa los campos y nos trae lo que es el otoño. Siempre octubre. Sentada en una hamaca en la piscina, Julia intentaba concentrarse en su libro. Se sentía incómoda. La temperatura había descendido y unas ráfagas de viento hacían peligrar la estabilidad de las sombrillas. Octubre no es buen mes para venir a la costa, pensó. Se había olvidado que el año pasado ocurrió lo mismo. ¿Pero quién se lo dice a Miguel? Julia se acercó al restaurante de la piscina. Pidió un perrito caliente, aunque no tenía hambre, y se concentró en el cuidado jardín. Se dio cuenta de que el ulular del viento había aumentado. Una bolsa de plástico que algún irresponsable, a quien le traía sin cuidado el cambio no había arrojado a la papelera, pasó volando, tomó altura y cual pájaro de mal agüero se perdió por encima de los árboles. No, volvió a decir Julia, octubre no es para estar en la costa. ¿Cómo pude olvidar que sucede lo mismo todos los años? Tendré que hablar con Miguel. Ya no vale que argumente que es cuando único puede. Siempre lo mismo. Su excusa es que primero están aquellas parejas que tienen hijos. No me lo creo. Como si yo no supiera que lo que les fascina es navegar en medio de las encrespadas olas. Nunca he pensado en lo que de verdad me gusta. Quiero pasear por el campo. Se lo pedí el año pasado. Le dije que por una vez quería ir a un parador de montaña. Pero ni caso. Miguel navegando y yo aquí esperando cual Penélope a que vuelva conmigo. De repente, una huracanada ráfaga volcó las hamacas y Julia vio como los hamaqueros se apresuraban a recogerlas. ¡Ay, Dios!, se dijo asustada al tiempo que corría hasta la recepción. Esto se pone feo y Miguel no ha vuelto todavía. Tengo que informarlo por la costa. La lluvia repentina la devolvió a la realidad. Aterrada, recordó que Miguel no volvería. No podría hacerlo. La tormenta ocurrida el pasado octubre hundió su barca y jamás lo encontraron. Se dejó caer al suelo y rompió en llanto. Carecer de memoria ayuda a cicatrizar, pero te lleva de vuelta al lugar donde nunca quieres estar. Cruel, pero cierto. Muchas gracias. Pues la verdad que es impresionante. Bueno, el siguiente es de Carmen, es verdad, Mi mundo es esta pirámide de arena, solitaria y otoñal. Desde aquí se pueden atisbar otras pendientes, que tal vez estén habitadas o no, por seres solitarios y otoñales o no. En el techo del mundo, un reflejo simétrico de bloques poliédricos aguarda. En este universo inestable todo es dual. Todo parece estático, pero no lo es. Todo cambia, imperceptible, pero continuamente. Todo vibra, todo fluye, hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, en un ritmo constante. Orden y desorden se entrelazan de forma sutil en esta dinámica al filo del caos, hasta que el movimiento y el tiempo lleguen a su límite. Entonces todo comenzará de nuevo y el ciclo se repetirá, aunque no será exactamente igual, será un poco diferente, y ese pequeño cambio acumulado una vez tras otra producirá otras realidades, o eso espero. Porque mis teorías son contingentes y especulativas, y tengo demasiadas preguntas pero ninguna respuesta. Es mejor no pensar. Subir sin pensar, solo caminar hacia arriba, con la mente en blanco, sin mirar atrás,
sin querer saber que las huellas de mis pasos han dejado unas marcas que van a permanecer indefinidamente mientras exista este no espacio bidimensional. Subir hasta llegar al punto más alto, al momento en que el tiempo se detenga. Y es de todos sabido que cuando el tiempo se detiene se invierte. Es la lógica aplastante del reloj de arena. Entonces, ¿por qué quiero alcanzar la cima? ¿Qué me impulsa a seguir subiendo hacia arriba, sin parar? No puedo evitarlo, es así de sencillo. Tengo que seguir hacia adelante porque no puedo hacer otra cosa, porque no sé hacer otra cosa. El siguiente es el cohete espacial de Ben. Pero resulta que tengo un problema. No veo. Y entonces, además que no veo, me gustaría que lo oyeran. ¿Quién me preste la voz? Se lo agradezco. Yo, si quieres. Quien quiera. Porque me gustaría oírlo, aunque sea, nos prestamos las voces de vez en cuando. Rosalía de Castro, gracias a ella, por ejemplo. Termina. Vale. No. El cohete espacial. El tiempo es relativo. Había heredado la fábrica de cohetes de mi bisabuelo Fernando de Somosierra y Pedrosa. Viejo almacén construido en los años 700 de la quinta era espacial, mucho antes de la desintegración del continente africano. Sin fuerza para la plenitud hormonal y trasplantado del cuarto corazón y la válvula H7 de mi cerebro multipolarizado. Me reconstruyeron tubos de poliglas, de carbono y zinc, y la dichosa red de metacrilato óseo que durará eternamente sin que se pueda evaporar en la atmósfera, como ocurre con los cuerpos al fallecer. No sería mi caso. Tiempo elaborando cohetes diversos, pero este sería el mejor, el único, y por la urgente necesidad de mejorar esta piedra redonda que flota en el universo, donde vivimos con nuestras propias filiatropicamientos electrónicos y desmeralimientos químicos, nos observa un planeta abandonado de la mano de Dios, que decían los antiguos pobladores del siglo XXI. Había que poner manos a la obra, inyectar inteligencia y bondad. De todo me sobraba. Partículas interactivas y geniomillas causáticos suficientes. Yo sé esto. Causáticos suficientes. Construir una enorme jeringuilla que contendría toneladas de microfórmulas de humanidad y lograr lo nunca visto. Fue entonces cuando continuará en el 7235 años de gracia. El viaje tenía que ser propio de esos años que voy a vivir con ustedes dentro de 3.000, 4.000 años. No se salvarán. El siguiente es Mujer como árbol, de Carmen Tortosa. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Carmen. Es un honor estar participando con escritoras tan maravillosas. Y bueno, yo escogí este relato, este dibujo, esta ilustración. Escogí esta ilustración porque en aquella época estaba reflexionando sobre las raíces, un tema que me preocupaba, y por eso escogí este relato. Ella estaba atascada, quería ser árbol y quería volar.
florecer en primavera y observar desde el infinito. Sus gotas de agua la acompañaron, incluso en época de sequía. También aquel ovillo de lana color turquesa. Cuidaba el huerto y viajaba en tren. Un día, sin saber cómo, decidió que había llegado a la estación perfecta. Observó cómo de sus gotas nacía algo parecido a unas raíces. Dejó de soñar. Bueno, bien más breve. Paciente de Pepa Molina, la sin rostro. Para decir que Carmen Tortosa es mi madre. Que aparte es una autora maravillosa. Y Bueno, yo aprovecho para dar las gracias por tratarme como mujer, por ofrecernos, por darnos la oportunidad de participar en este libro y además estar contentas en ustedes tan estupendas conmigo, que no me digan. Vale, voy a leer el texto que titulé Sin rostro. No lo voy a explicar porque creo que mucha gente lo cuente ya el dibujo de por sí. Esta es mi interpretación de la ilustración. La sin rostro. Abrió los ojos justo cuando la campana tenía lúgubre la primera hora de la mañana. Había vuelto a llover. Quizá por eso sentía un dolor de cabeza insoportable. Aunque eso ya no le resultaba extraño. Hacía días que aquellas migrañas, sí que eran migrañas, se habían alojado en su cabeza sin motivo ninguno. Siempre había gozado de una salud de hierro. Siempre había estado ahí para todo y para todos, sin una queja, sin un dolor, sin que nadie impidiera que cumpliera con sus obligaciones de madre y esposa trabajadora. Miró hacia la cama. La octava barriga de su marido subía y bajaba de forma compasada. Le zarandeó. Levántate, vas a llegar tarde. Después siguió el ajetreo de cada mañana. El desayuno en la cocina, el enfado para que los niños llegaran a tiempo al colegio, las prisas y las demandas de cualquier mañana, de cualquier día de su existencia. Solo cuando se situó ante el espejo para recogerse el pelo antes de marchar a su trabajo en un supermercado, se dio cuenta. Era apenas perceptible. Una sombra que divisó justo en medio, en mitad de su rostro, inmutable, inconmovible, real. Pero no tenía tiempo para eso, llegaba tarde. La campana de la iglesia ya daba las 9 cuando se puso a contar el dinero para el cambio de la caja. Se dio cuenta a medida que entraban las clientas. Carmen, la vecina de la plaza, lo tenía justo en el centro mismo de la cara. También Clara, la chica de 16 años recién cumplido y sin expectativa. Y doña Maite, que con sus 50 años como maestra, no sabía qué hacer cuando se jubilara. Y Esther, la dominicana que llegó un día al pueblo, arrastrando 2 hijos y un marido maltratador en busca de un alquiler más barato. Y Conchi, la enfermera a quien le pasaba la vida a cada paso. Y Carlota, obligada a vender lo único que tenía en un bar de las afueras, atada a la débil promesa de recuperar a un hijo que crecía bajo la custodia de la administración. Todas, absolutamente todas, portaban aquel día una sombra que crecía infame en mitad de sus rostros, una sombra que las devoraba desde dentro, que las convertía en un amasijo de carnes y huesos sin ilusión. Y entonces lo entendió. Eran las invisibles, las que nadie veía, las sin voz, las sin nombre, las sin rostro. Y siguiente es arriba y abajo, de Willy Santana. Buenas tardes. Gracias a las emprendedoras mujeres estas que nos tienen hoy convocadas aquí en torno a un libro tan bonito, tan precioso, tan bien ejecutado, en la que hemos compartido con Mina pues, algo que no sabíamos ni siquiera que teníamos en común. Bueno, mi texto se titula Arriba y abajo. Desde que decidí trasladarme a las alturas, mi punto de vista ha mejorado.
como si la evidente pequeñez de las cosas que observo desde el tendido eléctrico las hiciera habitables. Lo que dejé abajo me sigue atrayendo, por eso decidí dejar colgado mis botas sobre el tendal. En casa nadie se ha percatado de mis transformaciones. Parece como si ya no se dieran cuenta de que los visito. En mi deambular doméstico me fijo en la foto que yace sobre el aparador y donde ya solo aparece ella, blanca, radiante, con su ramo y su tul en la cabeza. Perplejo me pregunto qué significado tiene ese hecho y por qué motivo mi imagen no se refleja en el espejo. ¿Estaré mutando? ¿Pero mutando en qué y para qué? Mientras cavilo, mi hijo me atraviesa con la misma facilidad que el rayo de luz traspasa el cristal. Lentamente van llegando otros a este lugar, para dejar también colgadas sobre el cable sus historias viejas. Una camiseta con sudor seco, un calcetín harto de andar camino, una cazadora, un sujetador de encaje. Por lo visto, cada cual se deshace de lo que le sobra. Hace un rato, y desde aquí arriba, observé un cortejo fúnebre saliendo desde mi antigua casa. Por un instante pensé acercarme y poner las cosas en su sitio. Luego decidí que si a ellos les va bien, yo no tengo nada que objetar. Aquí arriba, el mundo no es ni mejor ni peor, aunque reconozco que entre arriba y abajo hay un cierto problema con las comunicaciones, pero nada es perfecto. El siguiente es Inés y su fantasma, de Patricia Rojas. Bueno, las gracias de siempre sobre todo a Inés, que es la estrella aquí, y a Monse, que fue la que me invitó, o nos invitó a participar en esto. Yo hago microrelatos, y en los microrelatos la imaginación tiene que estar presente. Entonces escogí este porque me llamaba Inés es un fantasma. Cuando las entrevistas me preguntan, escritora, ¿de dónde vienen esas palabras inusuales que también suenan? Escritora, ¿de dónde saca tanta imaginación para sus cuentos de terror? ¿De dónde sale tanto murmullo que pone los pelos de punta? Nadie me cree cuando aclarándome la garganta, tratando de parecer veraz, les digo que todas mis terroríficas fantasías salen de mi taza de café matutino. Ellos sí saben de lo que hablo. Muchas gracias. Y el siguiente es Desesperanza, de Maruja Salgado. Desesperanza. Hace semanas que aguardan. Son cientos repartidos por los montes cercanos a la costa, pero al fin están aquí, a un tiro de piedra, aunque más lejos que nunca. Asal se sienta con su madre cada tarde en el terraplén. Abajo, dos gusanos altísimos caminan juntos y se pierden en la lejanía. Tienen el cuerpo erizado de finas púas y cuchillas que brillan al sol. Asal se admira ante los destellos y se los muestra a Nasa, su madre, tratando de animarla. Pero sabe que ella, como el resto de personas que esperan en aquellos montes, odia a los gusanos plateados. De Nasa sospechar que estarían allí, nunca habría abandonado el poblado. La niña no entiende muy bien las conversaciones que escucha, pero parece
que por culpa de aquellos terribles bichos están en este monte, casi sin comer y temblando de frío desde que se oculta el sol. También ha visto llegar heridos a los muchachos que han pretendido pasar al otro lado, donde hay agua y comida y casas en las que no se siente frío. Eso lo sabe muy bien porque su padre, que salió del poblado cuando ella era chiquitita, se lo cuenta a Nasa cuando llama. La niña tiene muchísimas ganas de verlo de verdad y no en la foto arrugada que su madre le muestra cada noche. Al embelezarse con los brillos de los largos gusanos, Asa observa cómo las mariposas atraviesan libremente, sin temor, los intrincados cuernos plateados que llevan en lo más alto. Esta tarde, la pequeña acaba de descubrir algo importante. Las mariposas pasan al otro lado porque llevan preciosas alas de colores. Además, no tienen miedo, nadie les ha dicho que aquellos gusanos son peligrosos. Asa se dice que ella tampoco tendrá miedo. Las ganas de ver a su padre son mucho más fuertes que cualquier susto. Y no hay problema con las alas, sabe muy bien cómo confeccionarlas. Su madre guarda preciosos pañuelos. Volará muy alto a encontrarse con el padre de la fotografía. Sin duda él vendrá por Nasa. En la noche, una niña se acerca al borde más escarpado del monte y con un impulso de deseo y esperanza abre los brazos y se lanza al vacío. La luna saca alguna chispa al acero de la valla y deja entrever al pie del monte un amasijito sangrante envuelto en pañuelos de colores. Gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, decir que la autora es un placer que estéis aquí y bueno, si tenéis luego preguntas que hacerle sobre los cuentos, vamos a tener ahora un momento también de preguntar. Y bueno, ya lo último, de Montserrat y yo, el Baba de Caracol, que fue el primer cuento que se hizo en más canalización. Bueno, en plena pandemia, entre clases de pilates improvisadas, cantando Sobreviviré en la ventana y los aplausos de la tarde, aparecieron los chispazos día a día en el Facebook de los preciosos dibujos de Inés. El del caracol me llegó expresamente como un flechazo al corazón, porque en ese momento todos éramos caracoles intentando llegar a la meta, de la mejor manera posible, con la mejor cara. Y en ese momento tuve que escribir algo sobre ese caracol que era ganador a pesar de todo lo que tenía en contra. Y este pequeño relato es para el caracol de Inés. Baba de caracol. Los corredores se preparaban en la línea de partida. Apenas tengo sitio para estirar mis cuerpos al sol, mucho menos de que mi concha mantenga el equilibrio. Se bambolea, golpeando suavemente a la corredora que me mira molesta. Un poco nervioso, me gusta estar en perfecto equilibrio con mi concha. Apretado y ligero, soy un poco maniático con eso. Sonrío. Da el pistoletazo de salida, todos salen al tropel, como si fueran a ganar algo más que un trofeo. Por fin, estoy liberada. Recorro con la carne apretujada mi propia casa. Estiro mi pie húmedo todo lo que puedo y se llena de barro. Disfruto del aire limpio que baja de la montaña. Masco una brisna de hierba que me atraviesa. Floto sobre mi baba de caracol. Paso por un puesto de avituallamiento. Los corredores se aprovisionan de agua y barritas. Por un instante les adelanto. Empieza a llover y de pronto ocurre. Floto de verdad, dejando una gran estela de baba a mi paso. Lluvia y barro hacen que se prolongue mi felicidad.
Los corredores se van quedando pegados. Les escucho prepararme. Cruzo la meta. 2 espectadoras que quedan en la grada me aplauden con entusiasmo. Bueno, y ahora si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, cualquier, bueno, pues, no sé, cualquier intervención, aquí están las autoras y Juan Carlos quiere decir algo. ¿Alguien le puede escuchar el micro o tiene? Quiero comentarles que había un accidente grave en la autopista de la descarga en el llegar. Probablemente mucha gente no ha venido por eso, porque yo creo que tirar la zapatilla y bajar. Era una cola que se nos buscaron 15 minutos y he tardado casi hora y media en esperar. Lo digo porque algunas cosas se tienen que ver con esto. Sí, una muerte incluso. Se buscó un camión se lo buscó y después quedó pero bueno, aparte de eso, me gustaría saber, Ina, cómo, pues tú tienes una idea, ¿no? Que podrás mirar con fantástico, hay una evolución, pero bueno, maravilloso. Yo creo que se merece un aplauso también. ¿Qué sientes tú cuando alguien te reinterpreta lo que tú has interpretado? ¿Cómo lo ves? ¿Te da para dibujar otra vez? ¿Ya ha pasado eso, por ejemplo? Sí, totalmente. Creo que a través de estas historias se podrían hacer aún más, se podría seguir hilando, se podrían hacer más ilustraciones, incluso canciones. Y sí. Para mí ha sido muy emocionante leer estas historias que, como habéis podido escuchar, pues son mundos, son historias muy creativas, muy llenas de personajes, de lugares mágicos. Entonces, realmente fue muy emocionante. Y luego también ese sentirse de alguna forma acompañado, ¿no? Cuando lees, siempre tienes esa sensación de que te estás metiendo de alguna forma en la piel de esa persona que lo escribe. Entonces, esa conexión es muy bonita, realmente. Y la verdad es que es un honor que un dibujo que has creado tú de tu propio sentimiento, de tu experiencia, eso pueda dar pie a algo externo dentro de otra persona. Si quieren utilizar el micro mejor, porque así se escucha la grabación mucho mejor. ¿Quiere usarlo alguien? Bueno, ¿alguien si quiere intervenir? Sí, Maite. Vale. Simplemente añadir que antes de olvidé daré las gracias a Monse y yo, porque, bueno, Monse yo creo que ha sido un poco la que nos ha invitado a todas. A mí por lo menos fue la que me mandó el correíto y yo también a su vez lo pasé. Entonces creo que, bueno, que Monse ha hecho, al tener la relación personal con Ina, pues creo que ha sido ella un poco la aglutinadora de que tantas mujeres canarias hayamos participado. Entonces, bueno, nombrarla porque lo tenía en mente y me olvidé por completo antes. Yo creo que se merece un aplauso. Sí, no. Yo creo que un esfuerzo como el de ellos en el mes de octubre valía la pena un diálogo literario con la ilustradora para mantenernos menos solos en un momento tan duro como la pandemia. Así que gracias a Inés porque el diálogo ha surtido efecto y
y ha ido en contra del desierto en el que estábamos metidos en ese momento. Y ha sido maravilloso. Y solamente prendió las chispas y se hizo la llama. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? Déjamelo a mí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería darle las gracias especialmente a Maite Martín, porque de forma indirecta ahora que estoy aquí, desconocía que iba a haber este encuentro, esta presentación de este magnífico libro. Y mientras estaba escuchando los relatos me preguntaba, yo imagino que esto no quedará en octubre, porque el año tiene muchos más meses y te invito, Inés, a que siga dándole riendas a la imaginación y proponiendo también a otros autores o autoras para que octubre no se quede solo, ¿vale? Así que enhorabuena, felicidades a todos y me ha encantado estar aquí, ¿vale? Gracias. Sí, seguiremos pensando para los otros meses y generando nuevas ideas. Muchas gracias. Yo estaba pensando lo que dijo este chico. Antes llevaba pensándolo desde que nombraron a Maite, desde que nombraron a Monse. Esto es ahora. No estamos en octubre. Pero dentro de 2 años, los futuribles que somos, dinos qué más. Y lo haremos. Entonces nos acordaremos de Carmen, nos acordaremos de la otra Carmen. Dentro de 2 años podemos quedar con esta proyección cada 2 años. Como las bienales famosas, la Bienal de Venecia, ¿por qué no la Bienal de Gran Canaria, Las Palmas, Casa de Colón? Vayan pensando, vayamos creando, vayan dibujando, lo que sea, por decir, por nosotros que no quede. Vamos a estar aquí, el paralelo 28 de este planeta no lo vamos a mover, para que todo el mundo pueda venir pues, tranquilamente. Sí. Yo hacer la pregunta, si este proyecto va a quedar en la historia enmarcado dentro de la etapa pandémica, porque ha nacido mucha creatividad, ha surgido mucha creatividad en estas fechas, y bueno, ya por lo futurible que es Verbel parece ser que no, pero si está, lo tienes idealizado como que está enmarcado dentro de esta etapa, ¿no? Bueno, yo creo que sí ha tenido mucha influencia el momento, porque realmente había una mayor necesidad de estar conectados a través de las redes y creo que a lo mejor eso hizo que sí que hubiera más expectación a la hora de ver las ilustraciones, más emoción a la hora de ese intercambio. Y sí, tiene que ver. Luego hay otro tipo de historia, hay alguna historia que no, por ejemplo, de Nike que ya no ha venido, que habla del tema de las mascarillas, de cómo ahora, bueno, hubo una época que cada vez va a ser menos vigente, pero en la que se está sonriendo con los ojos, ¿no? Y está empezando a ver otro tipo de gestos y esa necesidad de conexión, ¿no? Yo creo que sí tiene mucho que ver. Si se hacen otros meses en el futuro y se hacen otros cuentos, probablemente será otro momento y otro tipo de historias, pero sí, creo que ha tenido mucho que ver. Y por último, son mujeres todas las que han hecho posible esto. Hay una ligera diferencia entre la capacidad de resiliencia de la mujer con respecto a los hombres, y teniendo en cuenta que la pandemia lo hemos tomado como una crisis, de esa crisis se sale con esa creatividad y la mujer está más preparada para ello, o realmente no es así. Bueno, yo creo que el tema de la creatividad para afrontar la crisis es muy importante, porque realmente sí creo que evidentemente se puede crear desde muchos puntos y desde muchas emociones diferentes, pero creo que sí, que una crisis pues, hace que se estimule aún más esa invención y esas ganas de contar y de sacarte de dentro esas emociones.
sí, luego por parte de la mujer, pues creo que realmente todo el mundo, ya sea mujer, pues tiene eso dentro, ¿no? Realmente el proyecto de apoyarse entre mujeres creo que tiene sentido y bueno, Carmen, si quieres puedes comentar también. Por el tema de la sororidad, ¿no? De apoyarse entre mujeres, que por lo cual no quita que también haya proyectos mixtos y que también los hombres puedan apoyar que haya una diversidad. Pero sí que es verdad que en este caso yo me he sentido muy identificada con los cuentos de la otra autora y ha sido para mí un empuje, ¿no? Muy importante este proyecto y me ha dado muchas ganas de seguir creando, de seguir haciendo y contando. Yo quiero añadir también un poquito, bueno, primero que lógicamente los cuentos están teñidos todos de la época, son, es lógico, ¿no? Son hijos del momento en que se han hecho, no son cuentos que alguien tuviera guardado en un cajón sino que son cuentos que se han hecho en el momento en que se han hecho y lógicamente están influidos por todas las circunstancias externas que se estaban viviendo en ese momento, ¿no? Y yo creo que la pandemia, no solamente la creatividad, sino que las mujeres en la pandemia hemos tenido un papel que ha sido muy determinante. De hecho, yo creo que eso se estudiará probablemente en el futuro y será objeto de estudio porque como el hecho, primero, de que las mujeres en general son las que ejercen la labor cuidadora. Entonces, en la pandemia ha sido un momento en que los cuidados han sido no solamente muy importantes, sino también muy complicados, ¿no? Y entonces, pero sí, sin embargo, las mujeres han seguido haciendo esos cuidados y a lo mejor tendrían que salir también un poco de ese momento de angustia y ese momento de angustia, la válvula de escape de la olla de presión, pues muchas veces es la creatividad, porque es la manera con la que sacas afuera las angustias y en la que sacas afuera los problemas. Entonces creo que la pandemia, y aparte también es de todo sabido y se ha comentado, pues que ha sido una época en que se han producido muchas rupturas en las parejas, se han producido muchísimos conflictos, gente pues que ha tenido incluso pues eso, pues que ha habido muchos problemas también de que se han agudizado los problemas de maltrato por la convivencia tan estrecha y tan morbosa, realmente tan morbosa en el sentido pues tan forzada, ¿no? Porque no era una situación absolutamente anómala. Entonces realmente yo creo que ha sido una época de poner muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Y de hecho ha sido una época en que de tomar conciencia de muchas cosas y muchas mujeres han tomado conciencia durante la pandemia a lo mejor de una situación que ya venía desde mucho tiempo, pero que la pandemia ha agudizado muchas situaciones muy límite, ¿no? Y yo creo que eso ha sido así. Entonces, realmente ha agudizado todo y la creatividad también. La creatividad es la expresión de alguna manera se tiene que expresar eso, porque siempre va a buscar, la creatividad va a buscar el camino, ¿no? Y va a buscar la manera de expresarse. De hecho, pues, no sé, ¿no? Creo que también que todo esto es posible que ahora mismo estemos demasiado cerca para poder analizarlo. A lo mejor hay cosas que seguramente dentro de unos años, como ahora mismo a lo mejor se puede analizar, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial con una distancia que no se tenía un año después de terminar, 2 años, ¿no? Entonces, a lo mejor todo esto será objeto de estudio en las generaciones futuras, ¿no? Yo iba a pedir un favor y es que si alguien tiene una foto de Maduro leyendo, porque no, es que me quedé embobado escuchándola y con el teléfono en la mano tienes. Vale, gracias, es que si no podemos tener que nosotros.
hablando de lo que estabas diciendo, ¿no? De las cosas que se pueden experimentar cuando hay una pandemia de este tipo, ¿no? Recordaba una frase de Benito Pérez Galdós, que escribió un cuento que se llamaba Una industria que vive de la muerte, porque escribió también el cólera, ¿no? Y había una frase en ese cuento que decía algo así como que los tiempos de salud duran más que los tiempos de enfermedad. Y en esa frase siempre se me ha quedado en la cabeza, ¿no? Entonces estamos acercándonos a los tiempos de salud, a los tiempos de que va a desaparecer la mascarilla. Yo les recomiendo que la guarden en un cristalito de todo y eso, en aquella época, porque el tiempo pasa, los tiempos de salud irán ocupando de nuevo el espacio, ¿no? Pero yo creo que un gran descubrimiento que creo yo que está sucediendo y deberíamos aprovecharlo es el verbo compartir. Es decir, hemos estado demasiado compitiendo, creando una sociedad también muy competitiva, donde todo el mundo quiere ser el premio Goya, ese premio donde se le regalan las clases a 5 abuelas, ¿no? Hemos un poco banalizado el individualismo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de experiencias son muy interesantes porque de alguna manera es un cambio cultural. La dibujante, la ilustradora, pone su producto que ya ella ha interpretado la realidad de esa manera, como ese caracol, ese símbolo, ¿no? Entre la bandera esa y el caracol que va lento, ¿no? Entonces, ya tú has contado la historia en tu dibujo, ¿no? En tu ilustración, ya esta es tu interpretación simbólica de la realidad, la de tú, un poco, ¿no? Ese contraste, ¿no? Pero tú le das tu ilustración a una escritora para que ella lo reinterprete de nuevo, ¿no? Me imagino que no le dijiste nada, ¿no? Sino lo ganaste del dibujo y ya está, ¿no? Pero ese símbolo que incluso tiene ese caracol y ese verbo compartir que te acabo de decir, ahora deberíamos aprovechar, ¿no? Porque el ascenso de los fascismos, todo eso tiene que ver con el exceso de individualismo, ¿no? Si los monstruos como Putin nacen también producto del individualismo. Cuando la gente es capaz de votar a una persona como esa, o a Trump, es que hemos perdido el verbo compartir. Y en el mundo de la cultura, yo creo que es importante, digo creo porque lo creo, ¿no? Bueno, otra persona puede creer. Yo creo que es importante que nos acerquemos a ese verbo compartir. Es decir, los ilustradores trabajan con los escritores, con las escritoras, por ejemplo, yo escribo cuentos y llamo actores, los actores que tienen cuentos, los actores que traen a su cuñada, a su hermana, a su prima, y al final llenamos. Porque hay que llenar también, ¿no? Para que la cultura se expanda, ¿no? Hay que buscar otras maneras de hacer cultura. Y eso es lo que están haciendo esta noche. Es hacer cultura, el sábado de caracol que nos arrastra, ¿no? Hacia otra dimensión. Aprovechemos este momento, ¿no? Y perdonen el rollo, que a mí me gusta hablar de forma. Bueno, buenas noches, felicidades por el proyecto. Yo voy a una frase de Ana Arendt, judía y filósofa importante en la vida social, una filósofa social. Esto me recuerda a una frase de ella que dice que hay que pensar para conocer y conocer para actuar. Esto es a raíz de un proyecto que parece que es magnífico, pero yo solamente quería invitarle a que el proyecto no se quede enclaustrado a un mundo de adultos, sino que recordemos también que hay una infancia que tenemos que introducir y reeducar. Estas ilustraciones, con esta similitud, buscando los haikus, vía poesía, o vía frase, o vía texto, para aglutinarlas, sería importante que también se hiciera alguna idea, si ustedes lo quieren aceptar, llevarlo a través de la enseñanza y los colegios para difundir. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos viendo una carencia y como ahora ya se quiere cargar la filosofía, la historia, a partir de 1812 ya no sirve, entonces la historia no sirve para corregir deficiencias. Desde aquí te quiero lanzar una invitación para el programa de radio que llevo a través de Las Palmas junto con Rogelio, el Rincón del Arte, para que puedas a través de este medio, que lo tenemos todos los jueves, presentar este proyecto y darle la máxima difusión posible. Muchísimas gracias. Sí, sería un placer presentar el proyecto. Muchísimas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que este tipo de iniciativas del arte compartido, de también aprovechar las nuevas redes, la posibilidad que tienen de
un sitio remoto, a contactar con personas que puedan conectar, compartir este arte contigo, esta creatividad. Creo que es una herramienta que hay ahora y que debería aprovecharse, y ahí realmente creo que se puede conectar o aprovechar esa hora para que la gente más joven, los que están iniciándose o aprendiendo arte, puedan motivarse y que no quede solo en su casa lo que hacen, ¿no? Que realmente eso, el llegar a otro y compartir es lo que hace realmente interesante lo que se produce. ¿Tenemos preguntas? Si no hay más preguntas, pues ahora vamos a poner a la venta los poquitos libros que nos quedan, porque la mayoría los hemos ya repartido entre las autoras, y bueno, pues si acaso no hubiera suficientes, pues ya podríamos hablar y ya os lo mandaríamos por correo, y ya os lo quedaría con vuestros datos si acaso, pero espero que haya. Y también hay algunos otros libros de la editorial, bueno, uno anterior y algunos otros librillos, pero bueno, eso ya son aparte. Pero los poquitos libros, pues ahora, y si queréis que las autoras que están aquí os lo firmen, pues eso, pues ahora lo ponemos afuera, ¿no? Y nada más, y muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a la Casa Colón, muchísimas gracias a las autoras por participar. Y nada. Y luego, Carmen, no sé si querría a lo mejor leer el colofón. El colofón del libro, bueno, todos los libros que editamos tienen un colofón, ¿no? Que siempre nos gusta ponerlo en... Y entonces, bueno, pues sí, el colofón es, yo creo que en este caso procede leerlo aquí en... Este libro se terminó de maquetar con trabajo, alegría y amor el 23 de septiembre de 2021, en el sur de Andalucía, frente al Océano Atlántico, cuando octubre asoma, volcánico y tormentoso a la vuelta de la esquina, con el corazón encogido por las noticias que llegan desde la isla de La Palma. Este colofón está dedicado con todo mi cariño a todas las autoras y amigas de las Islas Canarias que han colaborado tan generosamente en este libro.